Estamos conversando con Carlos Porcel, presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, y te preguntaba, Carlos, ¿de dónde venía el origen del pleito entre notarios y corredores, ya que ambos tienen fe pública? Y tú me decías, el eje, el meollo del pleito son los inmuebles. ¿Puedes explicarte un poco más? Sí, mira, cuando surge la ley, hay una ley federal de correduría pública que yo te comentaba, que es de 1992, es decir, tenemos 20 años con esa ley. Aunque el corredor público existe desde siempre, con esa legislación específica es de 20 años para acá. Ahí el corredor público tenía dentro de sus facultades actuar o llevar a cabo actos de comercio, cualquier tipo de acto de comercio. Y la interpretación que se hace por parte del gremio de los notarios es pues que un acto de comercio en términos del artículo 75, fracción segunda, que dice que cuando se especula con un bien inmueble es un acto de comercio, va a provocar que los corredores públicos participen en inmuebles cuando el tema de los inmuebles es un tema específicamente civil. Ese es su argumento. Luego entonces el corredor público que actúa nada más en materia mercantil no debe de poder hacer una fe o fedar un acto en donde esté involucrado un inmueble. ¿Y qué dicen los corredores de esto? Que el argumento es parcialmente cierto. Porque si es verdad que cuando un particular, el ama de casa, vende su inmueble, su departamento, a una pareja de recién casados, es un acto meramente civil. No hay un ánimo de lucro por parte del ama de casa al vender su departamento. Sin embargo, cuando una empresa promotora inmobiliaria que se dedica a hacer desarrollos inmobiliarios compra un terreno para especular con él, construir sobre él unas viviendas y luego venderlas para ganar y lucrar, pues es un acto de comercio naturalmente. También pasa lo mismo en actos de comercio que tienen además un efecto sobre inmuebles. Te voy a poner un caso. Tú constituyes una sociedad, vas a constituir derechos en pugna SADCB y quieres aportar el inmueble para pagar tus acciones, pagar tu participación. Ese es un acto sobre un inmueble consecuencia de un acto mercantil, que es constituir tu sociedad. Ahí tampoco podemos actuar o no actuamos porque hay criterios de la Corte donde dicen que esas transmisiones pues son nulas porque se hicieron ante un corredor, ¿no? Hace poco estuvieron aquí en Derechos en Pugna los notarios, algunos notarios. Y yo le hacía una pregunta que te voy a hacer a ti también. ¿Hacia dónde va la fe pública? Porque mi tema con los notarios era, bueno, a ver, señores, si yo quiero venderle un inmueble a una persona, si yo te quiero vender a ti mi casa, nos ponemos de acuerdo en precio, en la cosa, sabes muy bien, vamos al registro público de la propiedad, pagamos el impuesto correspondiente. ¿Para qué sirve un notario?, les preguntaba. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde va la fe pública? Es decir, hay un registro público de comercio, hay un registro público de la propiedad. ¿Para qué requeriría yo a un corredor o a un notario? O sea, ¿no tiende a desaparecer la fe pública? En principio, para nada. Sí, a ver, sí. argumentame esta respuesta. Te voy a decir por qué. Porque la fe pública debe de tender a desaparecer. Digo, esto que me dices es particularmente significativo. El presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos me está diciendo, o está diciendo al público, que la fe pública tiende o debe desaparecer. ¿Puedes ampliar? Claro, mira, Gerardo, te voy a poner un ejemplo de la fe. Hay dos tipos de fe pública. La fe pública que se interviene en los actos en donde hay un acuerdo de voluntades, una compra-venta de un inmueble, el ejemplo que tú ponías, y la fe pública que se requiere para hacer constar un hecho que existe y que está sucediendo. Esa fe pública me piden a mí que vayas a constatar que existe un espectacular arriba del edificio ubicado en Reforma número 6. Eso es imposible de resolver si no es con fe pública. Bueno, que hay otros servidores, hay sistemas judiciales, hay agentes del MP. Tienen fe pública. Actúan con fe pública. El MP, cuando actúa así, actúa con fe pública. El secretario del juzgado actúa con fe pública. El actuario que notifica actúa con fe pública. Eso sí, o una notificación, un requerimiento de pago, fe pública. Pero, ¿por qué en un acuerdo de voluntades, como tú dices, en donde pues, la casa es mía, porque hay un registro que dice que es mía, y yo quiero venderla y tú quieres comprarla y hay acuerdo de precio y cosa, ¿por qué no firmamos un contrato? Vamos al registro y lo inscribimos y ya quedaste tú como dueño. Tan fácil y sin costos. Para eso no requiere un notario ni un corredor. Para eso no se requiere un notario. Ni en el ámbito de la propiedad ni en el ámbito del comercio. Exacto. ¿Qué es lo que sucede en la materia inmobiliaria?
Los registros públicos están sumamente rezagados. Los registros públicos de todo la el propiedad país, locales del país, o sea, en todo el país. prácticamente en todas las entidades federativas, hay un rezago importante, hay malos manejos de los registros públicos y eso provoca que se genere pues, una suerte de inseguridad. Inclusive existe una a ver, fiscalía. estás diciéndome que los notarios y los corredores son funcionarios o son profesionistas que suplen el rezago y la atrofia de los registros públicos. Ayudan a suplirlo, porque muchas veces el mismo notario recibe información de un registro y él tiene que confiar que la información que viene del registro es veraz, y muchas veces no es veraz. Hay muchos casos de folios duplicados, escrituras lavadas en los archivos notariales, etc. Esto es un tema del Estado, no es un tema de fedatarios, ¿sí? Es un tema del Estado. Pero si el Estado corrigiera eso, la fe pública tendría que desaparecer. Te voy a poner un ejemplo en donde no hay fe pública y hay operaciones millonarias mucho más grandes que las operaciones de inmuebles. En el caso de las garantías con bienes muebles o la transmisión de bienes muebles. Cuando tú das en garantía tu marca, piense cualquiera de los que nos está escuchando en una marca, la primera más importante o más cara que se le haga, la da en garantía, esa marca puede valer millones de dólares. Esa marca se firma, la garantía se firma en un contrato de crédito, en un papel bond, tamaño carta, y se inscribe por cualquier persona, no necesita ser fedatario, en el registro de garantías de bienes muebles, conocido en México como RUG. No intervino ningún fedatario, ¿eh? Y si la empresa incumple, es tan fácil como ir a ese registro que es confiable al 100% y decir ese bien está garantizando este adeudo, vengo a cobrarme mi garantía. Entonces, ¿por qué los inmuebles tienen todavía este rezago? Pues es un rezago histórico. Antes los bienes muebles, las cosas muebles, pues no tenían ese concepto de valor que tienen ahora, que pueden llegar a tener ahora. Los inmuebles eran, digamos, los reyes de la propiedad, ¿no? Pero eso ya cambió y el derecho debería de ir cambiando y modificándose en ese sentido y no ver por mejorar las facultades del corredor o del notario, sino ver por mejorar los sistemas de registro. Vamos, Carlos, a un breve corte y seguimos platicando de los registros públicos.